Vamos a hablar de una noticia de última hora que llega desde Venezuela. Y miren, todo arranca en un lugar que era conocido por un saludo, bueno, un saludo que de verdad helaba la sangre. Imagínense por décadas, esa era la bienvenida para muchos en el Helicoide, una temida prisión política en pleno corazón de Caracas. Pero de repente, este 8 de enero, la historia de este lugar dio un giro que la verdad pocos esperaban. Y es que el gobierno anunció así de pronto que iba a liberar a un número importante de prisioneros. Lo llamaron, y estas son las palabras oficiales, un gesto unilateral para consolidar la paz de la República. Casi al mismo tiempo empiezan a salir informes de que el Helicoide, el centro de detención más infame del país, estaba siendo desmantelado. Ojo, que esto pasó menos de 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera públicamente el cierre de, y cito, una cámara de torturas en la mitad de Caracas. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente el Helicoide? Y sobre todo, ¿por qué su posible cierre es un momento tan crucial? Bueno, para entender la verdadera importancia de todo esto, tenemos que meternos de lleno en la historia del edificio que está en el centro de la polémica. Porque el Helicoide no es solo un edificio, no, para nada. Es un símbolo de cómo un sueño utópico se puede convertir en la peor de las pesadillas. Es que la historia de este lugar es, en el fondo, un espejo del viaje tan turbulento que ha vivido Venezuela en el último medio siglo. Y aquí se ve clarísimo. El contraste es brutal. El sueño era una cosa y la realidad otra completamente distinta. Lo que nació como una promesa de progreso, de una sociedad abierta y moderna, terminó siendo todo lo contrario, un sistema cerrado y brutal. Pero a ver, la historia real del Helicoide no está en el cemento, no está en su arquitectura en espiral. La verdadera historia está en las voces, en los testimonios desgarradores de quienes estuvieron encerrados entre sus muros. Esas voces son las que nos van a mostrar qué tan profundo era el horror. Este es solo un ejemplo. Tanto los sobrevivientes como las organizaciones de derechos humanos han documentado una y otra vez un patrón constante de abuso físico y psicológico. Y estos testimonios, que son durísimos, describen métodos que no solo buscaban sacar información, no. El objetivo era otro, era quebrar por completo el espíritu de las personas. De hecho, muchos de los que lograron salir de ahí coinciden en algo. Las primeras 48 horas eran las peores, las más brutales. Eran interrogatorios sin fin, abusos constantes. Y que quede claro, esto no eran casos aislados. Lo que vemos aquí es cómo el horror que contaban las víctimas se convierte en una lista en un sistema de tortura. Prácticas que, por cierto, han sido denunciadas como crímenes de lesa humanidad. Incluso algo tan básico como la dignidad era destruido con prácticas como esta. Así, a la tortura física se le sumaba una humillación constante, día tras día. Pero, y aquí viene lo increíble, en medio de todo ese horror también surgieron historias de una resistencia humana impresionante. El caso de Anthony Vegas es un ejemplo perfecto. Él cuenta cómo las mismas personas que el régimen llamaba terroristas fueron quienes lo cuidaron, le dieron de comer y no solo eso, lo educaron hasta que logró graduarse. Todo esto dentro de los muros de la prisión. Entonces, llegamos al día de hoy. La liberación de algunos prisioneros y el desmantelamiento de este lugar son, sin duda, un cambio muy importante. Pero la pregunta es, ¿qué viene ahora? Porque el camino para Venezuela todavía se ve, bastante complejo. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, la ONG Foro Penal calculaba que antes de estas liberaciones había más de 800 presos políticos en el país. Y la verdad es que todavía no se sabe con certeza a cuántas personas han liberado. Ahora, esto no pasó de la noche a la mañana. No fue una decisión espontánea. Fue el resultado de una serie de eventos, de una cadena de presiones que, al final, obligaron al régimen a moverse. Y todo culminó en el anuncio que estamos viendo hoy. Y mientras las puertas del Helicoide se empiezan a cerrar, quizá para siempre, la pregunta que queda en el aire es mucho más grande que el futuro de un edificio. Es una pregunta sobre la memoria, sobre qué va a pasar con la justicia para las víctimas. Y la gran pregunta es, ¿puede una nación realmente cerrar un capítulo tan oscuro de su historia?